Por continuar con nosotros, ya estamos con mi maestro, con mi querido sensei, es el señor, el gran Clay González. Maestro, hola, ¿cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué están? dice? Qué placer estar aquí con Sergio, el caballero de la televisión. Maestro. Impetuoso bailarín. El placer es todo mío, maestro, el placer es todo mío. Gracias. Los cebollazos. Bueno, estamos aquí para hablar de continuar con el tema. Sí, vamos a cerrar el tema de las generaciones que vimos la semana pasada. Un tema que pues es por sí solo, es amplio. Es un tema que muy amplio. Amplio. Y siempre hay como diferentes vertientes, diferentes puntos de vista. Que sí, porque unos son de una generación, otros de otra, que cuál es la mejor, que cuál es la peor. En fin. Híjole, sí, hay mucho que hablar. Y bueno, acordamos que había 4 generaciones conviviendo ahorita en el mundo. Está la generación los baby boomers, está la generación X, está la generación de los millennials, que vuelven a decir que es la generación más amplia que hay, con mayor número de pobladores, de mexicanos. Y está la generación, no centennials, la contemplativa. Caray, a ver. No existe la generación centennial, no existe la generación Z. En la teoría de Howard Strauss, no está contemplada una generación que se llame Centennial o Z o Touch. Es la generación contemplativa. Contemplativa. Ahí va. ¿A qué hace alusión la denominación de contemplativa? Ahí va. Los baby boomers son alrededor de 14 millones de mexicanos, los que quedan actualmente. La generación X, que soy yo, más o menos hay alrededor de 36, 37 millones de mexicanos. La generación millennial, ahorita son 42 millones. Y la generación contemplativa son alrededor de 18, 20 millones. Entonces, se le llama contemplativa porque para que sea rebasada la generación millennial, la generación millennial ya no rebasó a la X en cantidad de población, por lo tanto ellos van a dominar o van a mandar en el mundo. La generación contemplativa, por los bajo índice de nacimientos en México, nunca va a alcanzar el número de mexicanos que son los millennials. O sea, estadísticamente se pronostica que no van a llegar a tantos. No. Y es que sí es cierto, la tasa de nacimientos ha disminuido. Ha disminuido mucho. Entonces ellos, se le llama contemplativa porque ellos van a ver pasar su época y los millennials van a seguir mandando. Ellos van a seguir mandando. Aparte por los hábitos, costumbres y forma de ser. El contemplativo, la generación contemplativa es una generación que está sobreprotegida. Es la generación que va a tener los mejores estudios, el más alto índice de estudios, maestrías, doctorados, pero también va a ser la generación con menos carácter. ¿Por qué? Porque los millennials, que somos los padres y la generación X, que vamos a ser sus abuelos, después porque hay un hecho histórico que marca, sobre todo aquí en la frontera, marca esta conducta, la violencia que vivimos. Eso es. Entonces, más o menos en 2008, 2012, a los niños chiquitos que iban naciendo los sobreprotegimos con justa razón, justificado totalmente. Fueron creciendo sobreprotegidos. Entonces, esta generación es simplemente, pues, que me resuelvan quiénes los millennials y los X. Y son contemplativos porque, pues, así pasa. Vamos a poner este ejemplo. Se quiebra un vaso. Un niño baby boomer se quiebra el vaso y sus papás le habían dicho, porque es una cuestión de economía, es que no cuidar las cosas, tan caro que está todo y bla, bla, bla. Porque todo era cuidar, porque venían de la posguerra, entonces había que cuidar todo. A la generación X, una generación muy competitiva, nos han dicho, pues parece que estás tonto, fíjate. O sea, siempre nos querían llevar a que fuéramos los mejores. Y si no eras el mejor, entonces no servías para nada. Claro, sí. A la generación millennial, como les jugamos mucho la autoestima, era, ¿te hiciste daño? ¿Estás bien? Ok, recoge las cosas. Sí, a la generación contemplativa se va a caer el vaso y el chavo, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se cayó el vaso? O sea, ni siquiera se va a molestar porque va a venir papá, va a venir abuelo a resolver las situaciones. Sí, entonces, es que los vamos a hacer como que ni se inmuten por exacto, nada. Por nada. Pero van a tener muy alto grado de índice de estudios, pero poco carácter, porque a las primeras que los deje la novia, que los corran del trabajo, que se les ponche una llanta, ¿a quién van a recurrir?
pues a las generaciones Papá, anteriores. a mamá, ay, no, ay, se me hace que yo soy contemplativo porque siempre le ando hablando a mi jefe. Porque, Fíjate. o sea, me pasó esto. No. Oye, bueno, pero el chiste Descarado es, que soy, va, descarado, huevo. el chiste es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las generaciones? Nos tenemos que entender. Hay un sentido, ¿por qué? Porque los X somos gremiales, teníamos pandillas, nos metemos la escuela y el trabajo en el alma, porque también fuimos la generación más abandonada, Sí. porque nuestros padres tenían que salir a Sí, trabajar. y buscaban, tenían esa necesidad de pertenencia, Exacto. Entonces, la gente de la escuela, tu generación, son tus carnales, es tu familia. Sí. La generación millennial, al contrario, pero somos muy individualistas. Y la generación millennial, al contrario, es muy abierta, colaborativa. O sea, lo que determina las generaciones son cómo se manejan las instituciones. Ya lo platicaremos. Por lo pronto, les aviso que el próximo martes 30 de noviembre vamos a tener un taller totalmente gratuito. Si tú quieres aprender cómo se manejan, cómo son las siguientes generaciones, ve a este taller. Este taller es muy bonito porque vas papá e hijo, para que se entiendan. Y es un taller de comunicación, de afectividad, para poder estar en total acuerdo intergeneracionales, ¿no? Cómo convivimos. Entonces, esto va a ser en el auditorio de la URN a las 5 de la tarde el martes 30. Es totalmente gratuito. Solamente te tienes que registrar en el 656-272-3100. Ve con tu hija, ve con tu hijo. Y de veras, aparte que es muy divertido porque pues, vamos a exponer situaciones de de ambas generaciones. Y es muy reflexivo, vas a reírte mucho, vas a disfrutar mucho. Y es totalmente gratuito. ¿Sabe por qué, Sergio? ¿Por qué, maestro? Porque Buenos Días Juárez está invitando a la gente que Qué vaya. bárbaro, maestro. Oiga, repítanos por favor el teléfono para que la gente se pueda registrar y no llegue así nomás. 656-272-3100. ¿Por qué? Porque si no estás registrado simplemente no van a entrar por las cuestiones de la sana distancia, Sí, claro. los aforos y todo eso. Claro, muy bien. Oiga, yo de verdad le recomiendo ampliamente los talleres con el maestro Clay González. Personalmente he tomado algunos y la verdad es que son muy divertidos, interactivos, Totalmente. cero aburridos y de verdad que muy reflexivos. Entonces, Así es. de verdad se los recomiendo mucho. Muchísimas gracias, maestro. Lo esperamos aquí la siguiente semana. Estamos en la orden, cuídense.